A mí me va a tocar explicarles el grado de avance que llevamos ya en la implementación del proyecto de saneamiento de la cuenca del lago, basado en toda esa serie de premisas que nuestros distinguidos asesores visitantes han visto como buenos, y creo que estamos siguiendo un correcto camino. Al hablar de tratamiento de aguas servidas de poblaciones urbanas, es importante decirlo y meditarlo. Estamos hablando de las aguas servidas de los núcleos urbanos. Sin embargo, hay gran cantidad de población que va a tener que trabajarse en otra forma, en sistemas secos, no de arrastre hidráulico, y eso es más de cultura. Existen todas las tecnologías de letrinas dobles, etcétera, pero hay que hacer un gran esfuerzo en la cultura y en la educación de la población. Sigamos, por favor. Las aguas servidas domésticas que estamos tratando, las aguas negras estamos tratando son las servidas domésticas propiamente, o negras y grises, y los nutrientes agrícolas, pero hay que tratar basura y hay que tratar otras fuentes de contaminación que puedan existir. Sigamos. Cuando se inició el estudio, se dijo que las redes de aguas servidas habrían que hacer algunas nuevas, otras renovadas, algunas mejoradas y otras desechadas. Al final, y dada la situación en que estaban las redes existentes, mal construidas, prostituidas por ingreso de agua pluvial que dañaba cualquier tipo de tratamiento posible, se decidió hacer totalmente nuevas, considerar totalmente nuevas las 19, 20 redes que tratamos. Sigamos, por favor. Aquí pueden ver ustedes, y las verdes son municipalidades y las otras son aldeas, pero fuera de eso el color no implica nada, pero son las donde están las concentraciones, son 20 concentraciones de población susceptibles de ser dotadas de redes de recolección de aguas negras. Sigamos, por favor. El esquema, y siguiendo lo ya platicado de sacar las aguas de la cuenca, consiste en crear lo que ahí vemos esquematizado en rojo, que son las redes de captación de aguas negras, y luego vienen una serie de tuberías que lo llevan a estos puntitos de plantas de pretratamiento. El pretratamiento es exclusivamente para proteger las bombas y los sistemas que ya van en azul, que son las tuberías subacuáticas. Después, en la salida de San Lucas, después lo vamos a ver en más detalle, tenemos contemplado un túnel de 2,000 metros de largo, trabajando no a presión, ese ya trabaja como túnel canal, y ya bajamos a la cuenca del Pacífico, alrededor de 22 kilómetros de longitud, para crear una carga de agua de 1,000 metros de columna, en la cual podemos aplicar en sistemas de cascada probablemente 3 hidroeléctricas, que ya el doctor Oakley les vio aparecer ese cuadro de nuevo aquí, las cantidades de energía que se pueden generar. También la parte alta de la cuenca, que tiene 400, 300 metros de posibilidades de carga hidráulica, y que ya lleva el 60% de las aguas negras, es susceptible de generar también más cantidad de energía hidráulica, y con eso sostener la operación, mantenimiento, bombeo y costos de bombeo, operación y mantenimiento. Sigamos, por favor.
tuvimos que primero ponernos de acuerdo con gente de AMSCLAE, gente de ERIS, el INFOM, etcétera, para diseñar los factores claves para las redes. Decidimos usar un periodo de diseño de 25 años y tuvimos que hacer una revisión de crecimiento poblacional, para lo cual nos ayudó una persona de ACIES, un matemático especializado en datos de población. Esperamos que con el censo que venga podemos corregirlo o ajustarlo. La dotación de agua la hicimos de 150 litros por habitante por día y el caudal de aguas negras el 85% como retorno, pensando que el 15% se queda en agua de lavado de carros, de patio, de riegos, etcétera. Factor de hora máxima es de 2.5 y el factor de día máximo es de 1.5. En Atitlán, y debido a que es un lugar turístico, hay 2 semanas específicas del año en que la población en algunos lados llega a subir mucho más que eso. Llega a subir poblaciones como Panajachel, me decían que el orden de 6 veces a 1 la población flotante por 2 o 3 días. El caudal máximo diario está, como lo habíamos platicado, en el 50% de la capacidad de las tuberías. Esos son los parámetros principales de diseño. Sigamos, por favor. Esto es lo que les decía. Estas eran las poblaciones que tenían drenajes actualmente, otras susceptibles de mejora, unas buenas y las otras que tenían un reemplazo total. Al final decidimos, porque logramos trabajar con fotogrametría de punta, utilizando drones, y eso nos facilitaba ya la topografía, era cuestión de tiempo hacer las redes completas. La idea es hacer planos prácticamente de construcción final para tener un ajuste muy detallado de los costos de construcción, operación y mantenimiento. Sigamos, por favor. Aquí pueden ver ustedes la topografía que surgió y la red de aguas diseñada para San Lucas Tolimán. Pueden ver en rojo los emisores que van hacia la tubería central, y todo eso rojo ya es tubería subacuática. Es tubería con estándares muy altos de seguridad, porque toda la tecnología que se ha venido desarrollando en el mundo en los últimos 50 años ha sido para básicamente la industria petrolera, que conlleva la necesidad de grandes factores de seguridad, porque una pérdida de crudo, de petróleo, de cualquier derivado, produce una contaminación terrible. Aquí, si seguimos esos estándares de todas maneras, de alguna forma, pero realmente si tuviéramos en un momento dado una ruptura, pues lo que vamos a tirar es un poquito de agua durante el tiempo que dure la reparación, en vez de lo que estamos haciendo nosotros ahora de tirar la totalidad todos los días. Pasamos, por favor. Eso es lo mismo, 2 poblaciones, San Lucas Tolimán y Panajachel. Son diferentes. San Lucas tiene una zona que está ahí englobada, que es de bombeo, tiene una parte que es un hoyo que se inunda incluso pluvialmente, pero nos obliga a bombear ese pedacito. Y por el otro lado, al sur de San Lucas, termina la divisoria de la cuenca, ¿verdad? Más o menos la parte baja del primer plano, ahí ya el agua ya naturalmente va hacia el Pacífico por gravedad. La zona de Panajachel, ahí por medio del río Quixcab y el San Francisco le llega de la parte alta de la cuenca, básicamente de Sololá y algunas otras poblaciones grandes, y es casi el 60% de las aguas servidas. Cambiamos, por favor. Bueno,
con esa topografía y con el detalle que logramos obtener, que lo verificamos que no íbamos a tener o no teníamos errores de más de 30 centímetros verticales y del orden de 2, 3 centímetros horizontales, pudimos entrar al diseño de redes en forma automática en la computadora, colocación de pozos, sus áreas al futuro, inicio, final, etcétera. Y tenemos un buen equipo entrenado, gente joven, muy capaz, y les puedo decir en este momento que el diseño de las redes, incluyendo los 20 pueblos, ya está completa, llegando no solo al plano general, gracias. Muchas gracias, no llegando solo a los planos generales, sino que considerando planos ya de planta perfil para construcción. Sigamos, por favor. Aquí lo pueden ver. Y este es uno de San Lucas Tolimán, lo pusimos como ejemplo, porque si ustedes leen arriba, este es el colector 160 de 235 que tiene San Lucas Tolimán. Entonces, San Lucas Tolimán genera para planos de construcción 265. Y eso va más planos que hayan de los colectores y todo, estamos hablando de un trabajo que vamos a llegar a tener, diría yo, alrededor de unos 4 o 5 mil planos, pero usando métodos modernos y un buen equipo y programación de punta, lo estamos logrando. Inclusive ahorita ya estoy en el cambio de entrenamiento a las gentes para entrarle a las redes de agua potable como segunda etapa. Y se va a necesitar algo de bombeo también para el agua potable, porque obviamente la fuente principal va a ser el lago, pero creo que con los números que planteó el doctor Oakley, vamos a tener energía no solo para la operación y mantenimiento de la red de aguas negras, el proceso de aguas negras, y también para contribuir al bombeo de agua potable. Sigamos, por favor. Entonces, ahí decía, esto fue hace pocos días en proceso, fue Cerro de Oro y Sununá, pero como les dije, ya están terminados. Eso fueron por razones de meteorológicas, que no se pudo realizar los vuelos, pero ya fueron realizados y ya estamos completos. Esta está un poco atrasada. Sigamos, por favor. Es lo mismo, ya está todo terminado. Sigamos. Bueno, lo primero que llegamos es cada salida, porque los pueblos tienen diferentes salidas obligados por la topografía, no es una salida por pueblo, digamos, por ejemplo, creo que, me parece, San Lucas tiene alrededor de 6 salidas, San Pedro más, etcétera. Entonces, simplemente es un proceso inicial de rejas gruesas y finas, un desarenador, que es un desarenador que va a sacar las rejas gruesas y finas, se llevan material flotante, hojas, cadáveres, cualquier cosa que caiga por allá, animales muertos, etcétera, etcétera. El desarenador va a partículas relativamente gruesas para garantizar que las bombas no sufran deterioro y que tampoco sufra deterioro lo que es más importante, la tubería submarina, que la tenemos que proteger mucho por su condición de submarina. Vamos a hablar ahora un poco de las tuberías, pero digo submarinas porque se me pasa todos los libros hablan de submarinos, pero en realidad de subacuáticas, vamos a decir la palabra, que no estamos en un mar. Bueno, cambiemos por favor. El lago de Atitlán presenta un problema muy típico, y es que a lo largo de 100 años se han visto variaciones en la cota del lago, en el espejo de agua, de alrededor de 15 metros de variación, que obedecen a factores geológicos de fondo, y ya que el lago no tiene ninguna salida superficial. Entonces, eso nos obliga a todavía dejar una holgura para diseño de que pueda subir 5 metros por lo menos más de lo que se ha sido observado, igual de lo que ha sido la cota más baja.
porque 100 metros, gracias, 100 metros de observación geológica en el tiempo es nada. Entonces, el diseño por medio de la chimenea y de la bomba va a estar dispuesto en tal manera que acepte una variación de 25 metros sin tener problemas. Sigamos, por favor. Aquí viene el proceso de cómo vamos a colocar la tubería. En el caso de que nos acaban de hablar del lago de Petén Itzá, la parte donde pasa la tubería es de relativamente poco fondo, entonces tuvo que ser cubierta con gaviones, como se explicó, de tal manera que pudiera quedar protegida de anclas, de motores, etcétera. Pero es pequeña. Aquí el lago nos estamos situando con la tubería más o menos alrededor o sobre la cota batimétrica de 50 metros de profundidad. Y quiero colocar las tuberías a una profundidad del orden de los 30, 35 metros máximo para que sea factible cualquier reparación o cualquier inspección por buzos autónomos, que es una profundidad que se puede lograr fácilmente para trabajar en esa forma. ¿Cómo opera la colocación, el anclaje de la tubería? Tenemos curvas batimétricas, existen unas elaboradas hace 45 años por el INDE y hay otras que hizo AMSCLA hace unos 4 años más o menos, y son bastante bien logradas. Entonces, lo que no tenemos es ningún estudio y es muy difícil lograrlo. Tengo algunas pláticas aquí con un amigo para obtener alguna medición de tipo geotécnico, pero lo que estoy haciendo es un poquito de, si la montaña no va a Mahoma, pues que Mahoma vaya a la montaña. Lo que estoy tratando de hacer es tirar unos pesos, que ellos mismos busquen su posición de acuerdo a las características del terreno que encuentren. Digamos, si van a encontrar un lodo de sedimento, pues se van a hundir en el lodo hasta que ese lodo adquiera la consistencia adecuada para sostenerlos. Igual si topan con roca, pues se quedarán en la roca. Y entonces al tubo de conducción de las aguas se le va a agregar otro tubo adicional con foam para crearle flotabilidad, de manera que el tubo trate siempre de salirse, de flotar, y a los anclajes se les va a dotar de algunos mecanismos para poder ajustar su longitud, ser cambiados, etcétera, y poder cualquier movimiento corregirlo. Aunque estos tubos que vamos a usar, que son polietileno de alta densidad, son en esas longitudes, aunque llegamos a diámetros del orden de los 1000 milímetros, de 1 metro, se manejan ya cuando uno los ve en 200, 300 metros como fideo, tienen un ajuste muy alto. Esos anclajes ocurrirían más o menos a unos 200, 300 metros uno del otro, y dentro de ellos se colocan contrapesos, de manera que el tubo se vuelve desde el punto de vista estructural una viga continua de luces pequeñas. Sigamos, por favor. Aquí pueden ver ya todos los pueblos con sus salidas. Hay una ampliación en el área de la Bahía de San Lucas. Salimos del área de Panajachel con la tubería en el sentido de las agujas del reloj, y porque esa sale, como les decía, desde un principio con un 60% del caudal total, y la otra sale hacia el sentido contrario a las agujas del reloj, recogiendo agua de poblaciones pequeñas hasta que llega a la bahía de Santiago, donde ya recoge Santiago y San Pedro, y después ya se vuelve de diámetros bastante mayores, ya pasa enfrente de Cerro de Oro,
y penetra también al área de San Lucas, donde se juntan ya para entrar a un túnel y extraerlas hacia la costa sur. Cambiemos, por favor. Bueno, esto es lo mismo. Ahí arriba, donde están mostrados los rayitos, es donde hay susceptibilidad en la parte de cuenca arriba, la parte norte. Eso produciría, vamos a ver después el gráfico de nuevo, una parte de la energía, y la otra es abajo, una vez se sale del túnel y nos vamos hacia la costa sur. Habían dos posibilidades que se analizaron, una era por San Lucas y la otra por Santiago, pero la de Santiago da muchos problemas para alineación de la tubería de presión y por eso escogimos la alternativa de San Lucas. Cambiemos, por favor. Ese es el recorrido desde la parte superior. Ustedes ven una línea amarilla y cae a una zona que es una finca que es plana de café, donde nosotros podríamos instalar la cámara de carga y un desarenador, porque ahí sí necesito ya un desarenador que en lugar de partículas gruesas me trate partículas muy, muy finas. Necesito eliminar partículas del orden de 0.2 milímetros para poder proteger las turbinas, ya que como les explicó el doctor Oakley, vamos a bajar 1000 metros de caída, entonces si lo dividimos en tres, que son estas rojas que están ahí, cada una va a tener una carga de 330 a 335 metros, y entonces las turbinas tienen que ser muy, muy protegidas de arena. Van a ser turbinas muy especiales porque van a ser probablemente turbinas tienen que ser Pelton, pero Pelton probablemente de 5 o 6 jets de eje vertical, porque aquí no podemos hacer como en los proyectos normales de hidroeléctricas, que uno escoge un factor de planta que es el que da una tasa interna de retorno mayor. Aquí tenemos que tratar, no podemos sacar una parte porque es agua no tratada. Entonces las máquinas tienen que trabajar en un rango muy alto y tratar el 100% del agua, aunque no sea en el punto de mejor equilibrio rendimiento económico, porque ese no es en este caso lo que se persigue. Sigamos, por favor. Esto aquí lo pueden ver, corresponde arriba a la planta que habían visto. Aquí en el principio de la gráfica, a la izquierda, está el túnel, desde el puntito verde al puntito verde, son más o menos 2000 metros. Luego ya empezamos a caer y situamos la primera hidroeléctrica, la segunda hidroeléctrica y la tercera con cargas similares para poder usar prácticamente equipo igual y tener economía de costos en repuestos, en operación, etcétera, etcétera. Ahí está la operación económica y financiera. Y aquí en la otra gráfica, ahí está lo que el doctor Oakley les había explicado, subrayado en amarillo, la producción de turbinas y el consumo por bombeo para las aguas negras, para lo que se necesita para la operación de aguas negras. Como ven, todavía queda una gran diferencia que puede contribuir a bombeos que se requieran para agua potable o para acciones de ayuda comunitaria, en aspectos de educación, etcétera. Y ya que en ningún momento esto tiene que ser autofinanciable, pero no es una entidad lucrativa. Entonces, seguimos con el proceso ahora ya y estamos trabajando en conjunto con algunas empresas de la industria, tanto en la parte de bombas como en la parte de tuberías submarinas, para irnos ajustando a los estándares y los avances que hay al día de hoy. Y por último, me da mucho gusto presentarles al equipo principal que tenemos en estos momentos. Eduardo está allá, lo pusimos ahí porque era el que no se perdía,
estando en la fila de atrás. Ahí estoy, a la izquierda estoy yo, y mi equipo está al lado de Eduardo atrás, el ingeniero Henry Escobar, que es el que ha llevado a cabo toda la fotogrametría y todo eso. Él es un ingeniero geodesta. Y el resto de gente me da mucho gusto porque son personas del campo, son personas indígenas que han estudiado con su propio esfuerzo en escuelas técnicas, computación, y los hemos logrado entrenar muy rápidamente y nos está dando grandes resultados. Están muy entusiasmados de que saben que están trabajando para todo el pueblo de Guatemala. Esperamos pronto, ya en unos meses, poder dar algo más ya en la parte de las tuberías y de las plantas. Muchísimas gracias.